El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Amados hermanos y amigos, muy buenas noches. Bienvenidos al estudio bíblico de hoy. En el tema pasado, llamado Visitemos Juntos el Tercer Cielo, tuvimos la oportunidad de ver el llamamiento de Juan a subir a este tercer cielo, y lo primero que él encontró al que estaba sentado en el trono. Así que vamos a leer Apocalipsis capítulo 4, versículo 2 al 4 esta noche. Dice la palabra de Dios: y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el cielo un trono, y uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Como podemos ver a través de los ojos de Juan, hay dos círculos alrededor del trono. Uno de esta forma, que es el arco iris, y otro de esta forma, que son los 24 tronos alrededor del que está sentado en el trono. El primer círculo, el arco iris, nos conduce directamente a la historia del diluvio y al momento cuando Noé salió del arca y erigió un altar a Dios. Fue entonces cuando Dios le hizo una promesa que afectaría para siempre a toda la humanidad en el futuro. Nunca más destruiría el mundo por medio del agua. La señal de este pacto sería el arco iris, así que cada vez que Noé viera que el cielo se nublaba con la intención de llover, podría estar tranquilo, recordando el pacto de Dios que garantizaba que no vendría otro diluvio. Esta historia, amados, nos recuerda dos cosas muy importantes. Primero, que Dios limita sus juicios por su misericordia. Dios tiene que juzgar al mundo y estamos próximos a la tribulación de 7 años o la semana 70 de Daniel, que viene sobre la tierra después del arrebatamiento de la iglesia. Pero quiero que tú y yo entendamos que a Él le duele muchísimo enviar estos terribles juicios. Así que en su misericordia ha venido retrasando cada momento este periodo de tiempo, dándole a las personas una nueva oportunidad para el arrepentimiento. Y por otro lado, no podemos olvidar que el arco iris es también símbolo de la ofrenda aceptada. Vamos a leer Génesis capítulo 8, versículo 20 al 22, donde la palabra de Dios dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció el holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Amados, Dios aceptó el sacrificio que Noé presentó, y como sabemos, también ha aceptado el sacrificio que Cristo, nuestro Señor, Salvador y Redentor, ha ofrecido en la cruz del Calvario por ti y por mí. Este último
el sacrificio de Cristo garantiza a todos los que creen en Él que seremos librados de la ira venidera, es decir, del periodo de la tribulación. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 9 y 10, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. El segundo círculo son los 24 tronos. Y es interesante notar que cuando Juan es llevado al tercer cielo, en ese momento hay tronos alrededor del trono de Dios. Ahora bien, ¿quiénes son las personas que están sentadas en los tronos? El texto no nos dice quiénes son, pero sí que nos dice mucho acerca de ellos. Aquí son descritos como 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y de esto podemos deducir algunas cosas importantes. Lo primero es que eran ancianos. No se trata de seres angelicales, porque no tenemos noticia de que los ángeles envejezcan. Debemos entender que esta ancianidad que ellos muestran se debe a su madurez espiritual, a que son conocedores de los propósitos del Rey y que son capaces de comunicarlos. Apocalipsis 7 del 13 al 15 nos muestra algo muy importante. Dice Juan: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Versículo 15: por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. El que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Esto es algo similar, amados, a los ancianos de Israel que cooperaban con Moisés en la dirección del pueblo. En Éxodo 24:1 dice la palabra de Dios que Jehová dijo a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. En el libro de Números capítulo 11 versículos 16 y 17 dice la palabra: entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme a 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé, y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Así que, amados, sus ropas blancas, sus coronas de oro y los tronos que ocupan nos recuerdan también a los vencedores de las 7 iglesias. Apocalipsis 3:5, Apocalipsis 3:11, Apocalipsis 3:21. Por lo tanto, entendemos que estos ancianos representan a la iglesia, o son la iglesia, como veremos en un momento. Estos vencedores son aquellos que han creído en Jesucristo y saben que es el Hijo de Dios. En Primera de Juan capítulo 5 versículo 5, la palabra de Dios dice: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y ellos, como santos, en el versículo 9 dicen que cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado
y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y el verso 10 dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Estos 24 ancianos tenían coronas de oro sobre sus cabezas. Esto implica que les ha sido concedido el derecho de gobernar porque son justos. Es interesante, amados, notar que Dios ha querido asociar consigo a sus criaturas en el gobierno del universo. La idea de que Dios es un gobernador solitario es absolutamente falsa. Él te ha escogido a ti y a mí para ser cogobernadores con Él, y por eso es que nos ha hecho reyes y sacerdotes para siempre, según el nuevo orden de Melquisedec, como dice el libro de los Hebreos. Él no es un tirano, sino que desea delegar su autoridad en otros. Y mire usted que el Señor Jesucristo anunció que en el futuro Dios invitaría a los creyentes a sentarse en tronos y a juntarse a Él en el gobierno de este universo. Mateo capítulo 19, versículo 28 dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todas las decisiones, amados, entonces, que salen del trono de Dios, pasan por los 24 ancianos. Así que entendemos que no son autómatas que simplemente hacen lo que se les dice de una manera mecánica. No, son seres con libre albedrío que han rendido su voluntad a Dios y han aprendido de Él a gobernar los destinos de este mundo. Y es que, amados, aquí hay una verdad fundamental para tu vida y para la mía. En realidad, cada uno de los creyentes nos estamos preparando en este tiempo para ese destino final. Si alguien le pregunta cuál es el propósito de Dios en esta vida, es prepararnos, preparar su iglesia, preparar sus santos para gobernar con Él por la eternidad. Así que las decisiones que tomamos, la forma en que administramos nuestro tiempo y los dones que Dios nos ha dado, van formando en nosotros un carácter que va a perdurar por toda la eternidad. Amados, como las vírgenes prudentes, como las vírgenes sensatas, que como vimos tenemos una lámpara, que es la palabra de Dios, y tenemos el aceite, que es la unción del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, que da vida a esta palabra en nuestro espíritu. Tú y yo, en esta tierra, estamos aprendiendo a capacitarnos. Somos adoradores hoy, porque en el futuro, en el trono de Dios, frente a su trono maravilloso, tú y yo estaremos adorándole por toda la eternidad. El versículo 5 de Apocalipsis dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Amados, en Éxodo capítulo 19, del verso 16 al 19, encontramos los relámpagos, voces y truenos que salen del trono, e inmediatamente pensamos en la manifestación de Dios dando la ley a su pueblo Israel. Dice el versículo 16 de Éxodo 19, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios
y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y amados hermanos, dice la Escritura, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y el versículo 19 dice, el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Indudablemente esto fue una escena aterradora, de tal manera que los que oían rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Esto mismo lo encontramos en el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 18, 20 y 21. Dice la Escritura, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad y a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreado o pasado con dardo. Y era tan terrible lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Aquí, amados, en Apocalipsis ocurre algo similar. Aunque el terror en esta ocasión es mayor, puesto que todas las veces que aparecen relámpagos y truenos y voces en el libro de Apocalipsis están relacionadas con los juicios y la ira de Dios que sale desde su trono. Así lo encuentras tú y puedes mirar en tu Biblia en Apocalipsis 8:5, Apocalipsis 11:19, Apocalipsis 16:18. Es decir, si en el monte Sinaí Dios dio a conocer las justas demandas de su ley, en Apocalipsis se presenta trayendo el juicio por toda la desobediencia de los hombres. Por eso, la escena que nos presentan los 7 años de la tribulación son escenas que inspiran terror. Aunque en este punto también es interesante notar que mientras que todo esto está ocurriendo, los 24 ancianos permanecen impasibles en sus tronos, como si ellos no fueran afectados por estos juicios. Y la razón es que ellos forman parte de los que han sido redimidos por la sangre del Cordero y no temen para nada su ira. En Apocalipsis capítulo 5 del 8 al 10 dice la Escritura, y cuando hubo tomado el libro, Cristo, como lo veremos más adelante, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones justas de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Más adelante veremos estos ancianos adorando a Dios, adorándolo porque han sido redimidos por medio de la sangre derramada en la cruz del Calvario, y porque han sido hechos reyes y sacerdotes. Y esto está hablando de ti y está hablando de mí. Tú eres un rey y tú eres un sacerdote. Yo soy un rey y soy un sacerdote. Hablaremos más adelante sobre esto, pues en el próximo tema estaremos mirando delante de su trono las 7 lámparas y el mar de vidrio,
y estaremos explicándolo detalladamente. Por ahora, amados, es maravilloso saber que tú y yo somos la iglesia del Cordero, que los 24 ancianos tipifican a la iglesia que adora y que se sienta en tronos en la presencia del Cordero, y que es importante que tú y yo hoy estemos preparados para este acontecimiento maravilloso que ocurrirá inmediatamente después de nuestro arrebatamiento. La voz del Señor y la trompeta del Señor está sonando, y los tiempos proféticos que estamos viviendo anuncian su pronto regreso para arrebatar su iglesia. Como lo vimos en uno de los temas anteriores en las 10 vírgenes, el día y la hora nadie la sabe, pero se nos ordena estar preparados, estar listos, porque esto puede ocurrir en cualquier momento. Amados, prepárate, preparémonos para este momento glorioso, y que el Señor continúe bendiciendo tu vida, así como bendice diariamente la mía, y nos capacite más y más en esta tierra para el llamamiento glorioso de lo que tenemos, reyes y sacerdotes, que gobernaremos con Cristo, primero por 1000 años sobre la tierra después de la tribulación, y luego por toda la eternidad en los nuevos cielos y en la nueva tierra que Dios traiga a existencia. La promesa es hermosa y maravillosa, y tú estás incluido y yo estoy incluido. Vamos a orar dándole gracias al Señor. Padre, muchas gracias en esta noche por tu bondad, tu misericordia y tu paciencia, por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo y habernos llamado para este ministerio glorioso. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Gracias, Señor, porque nos has dejado tu palabra para que la escudriñemos y por ella entendamos tu propósito y nos conformemos a ese propósito para gloria de tu nombre y obviamente para bendición de nuestras vidas. Amados, que el Señor les continúe bendiciendo, y nos encontramos en la parte 3 de este tema maravilloso. Bendecidos con toda bendición espiritual. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos y hasta la próxima.